Hermanos, vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Ha sido unos días muy agradables. Estamos muy agradecidos y públicamente lo digo, tanto a Arturo como a Bere, su esposa que le acompaña, por el esfuerzo. Yo sé que ustedes son edificados, pero esto tiene que llevarnos también a valorar el esfuerzo que hacen estas personas. Piensen, 2 mensajes ayer en la mañana, 2 mensajes en la tarde, la predicación, otro mensaje, preguntas y respuestas, venir del viernes, predicar en una iglesia aquí en Barcelona, venir de Bilbao, de Valencia, de Francia. Valoren eso, porque a veces, y esto lo he dicho muchas veces, tienen la sensación de que salen, wow, están de vacaciones. No tiene cara de vacaciones, o sea, no tiene cara de estar disfrutando de sus maravillosas vacaciones. Es un amor por la iglesia, es el deseo de edificar la iglesia, es el deseo de instruir la iglesia, de servir a la iglesia del Señor. Así que a ambos estamos muy agradecidos en nombre de la iglesia, de verdad, de todo corazón. Gracias por el servicio que hacen. Y dicho esto, vamos a empezar con las preguntas. Ya dije que hay que filtrar algunas por varios motivos. Algunos han hecho la misma persona 8 o 4 y no da para que esa persona sea la que se lleve el tiempo de las preguntas y respuestas. No digo que la suya no sea importante y la otra sí, pero tenemos que dar pie a una variedad de preguntas. Algunas también no van muy apegadas al tema tratado. Y si no están muy apegadas al tema tratado, las evitamos. Las preguntas queremos que giren en torno a las conferencias. Y luego también, por cuestión de tiempo, algunas se van a quedar fuera. No se lo tomen a mal y cuidado con ese orgullo de decir, la mía era más buena, ya ha salido esa. Cuidado con eso. Pero bueno, si no salen sus preguntas, hay un gran consejo: contacten con Respuestas en Génesis, vayan a ver sus materiales. Aquí hemos tenido solo una pequeñísima porción de todo lo que Respuestas en Génesis enseña. Entonces, tienen a su disposición el ministerio para buscar materiales, comprar recursos. También hay buenos libros que tienen muchísimas respuestas muy desarrolladas. Así que si se les queda el deseo de más, pues tienen el ministerio, los recursos, vídeos, libros, y ahí podrán optar a muchas más cosas. Vamos entonces a pasar con las preguntas. Empezaremos desde el principio, la más importante de todas, y luego ahí vamos ya a bajar el nivel a otras. Y la más importante es, para mí eso está claro, ¿podría haber un escenario como el de Jurassic World? Es decir, podríamos llegar a ver que un loco científico se le fuera a la cabeza, crease una cría de Tyrannosaurus Rex y tener que huir de Barcelona corriendo mientras velociraptors nos persiguen. ¿Es eso posible? Es una pregunta muy, muy buena, porque claro, como estamos muy acostumbrados a ver estas películas, ¿no? Y estos animales son, ¿sí? Son muy sorprendentes, ¿no? Los dinosaurios. Solo rápidamente quiero mostrarles algunas cosas que creo que van a ayudar a responder esa pregunta. Cuando nosotros pensamos en los dinosaurios desde una perspectiva naturalista, posicionamos los dinosaurios hace muchos miles de millones de años, ¿no? 65 millones de años citan ellos como la fecha en la cual los dinosaurios desaparecieron. Pero aquí en pantalla tengo una muestra de vasos sanguíneos que fueron encontrados al interior de fósiles de huevo de tiranosaurio Rex del 2005. El 2005 en Estados Unidos estaban excavando laderas de montaña, había muchos fósiles de tiranosaurios, y cuando los geólogos y paleontólogos quisieron sacar estos, porque estaban muy arriba, para poder bajarlos con helicópteros, las rocas que tenían dentro fósiles de Tiranosaurio Rex, los fémures de Tiranosaurio Rex pueden tener casi 2 metros de altura, un fémur.
Entonces, como eran tan grandes, cortaron la roca a la mitad y al partirla transversalmente encontraron que en el hueso en el interior, donde va la médula, estaba esto. Vasos sanguíneos, restos de tejidos blandos al interior de los huesos. Eso fue un revuelo muy grande en la academia, porque ¿cómo va a existir tejido blando al interior de un hueso que tiene millones de años? Es imposible. Entonces, para intentar responder, lo primero que trataron de hacer es ver si había más. Y comenzaron a partir otros huesos. Y se empezaron a encontrar que hay muchos huesos grandes que en el interior tienen tejido blando, con restos de vasos sanguíneos. Entonces, esto fue inmediatamente un desafío porque ahora dijeron, bueno, dado que hay tejido blando, esto no tiene que ser tan antiguo o no entendimos el proceso de fosilización y por ahí se fueron. Ahora, no quieren reconocer que estos animales no fallecieron hace tanto tiempo, a pesar de las evidencias de tejido blando, y están diciendo la fosilización no la entendimos. Entonces están tratando de buscar una respuesta. ¿Por qué? Porque no es un tema de evidencia, ¿se acuerdan? Es un tema de interpretación de las evidencias bajo un paradigma. Ahora, el hecho, ya yendo a la pregunta, ¿podemos de ese tejido blando, de restos óseos, células, podemos intentar generar un organismo vivo? Evidentemente con la tecnología actual es posible la clonación, pero para poder clonar hoy día tiene muchísimos desafíos, a pesar de haber encontrado tejido blando, porque necesitamos células madres. Las células madres se encuentran en lugares muy específicos del organismo. En el caso de los seres humanos, según recuerdo, me contaba un biólogo amigo, están en la costilla y en una parte de la pierna. Por eso él decía, mi amigo que es cristiano, decía, por eso él cree que Dios tomó de la costilla a la mujer, porque las células madres están en las costillas. Puede ser, eso es una elucubración. Pero para clonar y generar un organismo vivo con todas las variables genéticas, necesitamos una célula madre que tiene la información genética o el plano constructivo de un organismo completo. Entonces, científicamente sería posible si lograsen encontrar realmente células que estuvieran vivas y que tuvieran toda la información. El mayor acercamiento que ha habido es este, que no sale mucho en las noticias. ¿Por qué? Porque esto justamente socava la visión de millones de años de los dinosaurios. Así que creo haber respondido. ¿Sí? Ahora tengo miedo. Ahora, que encuentre un velociraptor en la calle. Sí, pero me dijiste que eran pequeños. Sí, les voy a explicar eso como un dato. Este es por el mismo precio, hermano, por el mismo precio. 2 por 1. 2 por 1. En las películas de Jurassic Park, los velociraptors son estos dinosaurios que corren muy rápido, ¿cierto? Y que son muy carnívoros, muy asesinos. Y en general, en las últimas películas, los velociraptors aparecen de estatura similar a un ser humano. Pero en la realidad, en el registro fósil, los velociraptors no superan el tamaño de una gallina. Pero claro, si tú haces una película con un dinosaurio de este porte, no asusta a nadie. Que te va a morder los tobillos, ¿no? Entonces lo hicieron en las películas más grandes, pero la realidad es que son pequeños. Y el promedio, escuche bien, el promedio de altura de los dinosaurios encontrados en el registro fósil hasta ahora no supera el tamaño de una oveja. El tamaño promedio no supera una oveja. Algunos ejemplares grandes, que son muy pocos, la mayoría son pequeños animales que se clasifican dentro de la taxonomía y les llaman dinosaurios, porque tiene que ver con morfología, con formas. Y esas formas de animales, sean grandes o pequeños, se clasifican como dinosaurios. Y estamos hablando de aproximadamente 80 min. ¿Se acuerdan del min? 80 familias de dinosaurios. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos dinosaurios entonces entraron en el arca? Si hay 80 min. 160 porque entraron 2 de cada familia, de cada min en el arca. Pero yo sé que ahora les surgieron otras preguntas, pero sigamos. No, pero eso la enlazo con una que había. Ok. En el arca entraron dinosaurios. Es decir, porque la pregunta era esa. Dijimos que en el arca no habían entrado insectos, pero por aquí están las moscas molestando. Y claro, no se fueron con el diluvio. Y entonces, ¿qué pasó con los insectos que no entraron en el arca supuestamente, pero andan por aquí de donde han salido?
Sí, bueno, la Biblia no dice que no entraron. La Biblia dice qué animales Noé debía ingresar. Los insectos se mueven en los lomos de los animales, entre medio de los alimentos. Los insectos se mueven por muchas partes. Y en cada catástrofe que ha habido, por ejemplo, de inundaciones grandes, siempre hay restos de materias que están flotando. Y encima de todo eso están los insectos. Los insectos no necesitaban un barco. Los insectos sobreviven de manera muy simple, arriba de cualquier cosa flotante. Entonces, por eso no entraron específicamente indicados por Dios. Dios pidió que entraran los que respiraban nasalmente, los que tenían aliento de vida en las narices, dice el texto literalmente. Los insectos no necesitan respiración, no necesitan ser salvados del agua, porque no respiran. Por lo tanto, encima de cualquier cosa ellos pueden sobrevivir. Incluso, a pesar de estar bajo el agua, algunos pueden salir y seguir viviendo, porque no respiran. ¿Sí? Y los dinosaurios sí en el caso de los dinosaurios, perdón. A esta hora, disculpen. Los dinosaurios. ¿Cómo podemos justificar que los dinosaurios sí entraron en el arca? Primero, porque la Biblia dice muy claramente que Dios le dijo a Noé que entrara 2 de cada min. De todos los min. No dijo entra de algunos min. 2 de cada min, de cada tipo, de cada familia. Por lo tanto, simplemente al leer el texto deberíamos entender que todos los animales terrestres, todas las familias de animales terrestres fueron representadas en los min que ingresaron al arca. Esa es una primera razón y un creyente bíblico debería tenerla como suficiente. Tenemos más información que agregar. ¿Cómo podríamos justificar que los dinosaurios ingresaron en el arca? Usted sabe que los que no ingresaron en el arca, ¿qué les pasó? Murieron. Todos los que estaban fuera murieron. Los que estuvieron dentro se salvaron, ¿cierto? Entonces, si 2 de cada min de dinosaurio entraron en el arca, posterior a la época diluviana deberíamos encontrar registros de avistamientos de dinosaurios. Porque pasaron por el arca, ¿cierto? Tendríamos que tener algún registro histórico. Hermanos, tenemos muchos registros. Tenemos, por ejemplo, hoy día no hicimos la presentación de dinosaurios, hay muchísimo argumento. Tenemos, por ejemplo, libros de historia natural del siglo 100, del segundo siglo. Tenemos libros de historia natural del tercer siglo, donde los naturalistas que escribieron, que estaban documentando la vida animal, hablaban de los dracones, en griego, dracones. No está hablando de mitología, está hablando de animales que llamaban dracones, que en el hebreo, según la Septuaginta, la misma palabra dracón en el griego, en hebreo es la palabra tanín. Tanín y dracón son estos animales grandes que la Biblia describe. Y los historiadores hablan de los dracones en griego, en Frigia, en la India, en África, y que eran vistos, incluso documentaban el tamaño. Dice el libro de historia natural que tenían dracones de hasta 18 metros de largo, algunos dracones, que son este tipo de animales grandes. ¿Qué más tenemos como evidencia? Tenemos, por ejemplo, aquí tengo algunas cositas, como que no venía preparado. Pinturas rupestres en muchos lugares del planeta de animales que están en el registro fósil. Tenemos saurópodos dibujados en cuevas de Arizona, hermanos, en Utah en realidad, perdón, donde en estas mismas paredes aparecen saurópodos dibujados, pero también animales comunes que vemos hoy día y seres humanos cazando estos animales. En las pinturas, espérense, si están dibujados en una pared, en una cueva en Utah, y no había Google en ese tiempo, ¿de dónde sacaron las imágenes? Porque eran animales que ellos veían y esos mismos animales que dibujaron están también en el registro fósil. Tenemos varias evidencias. Otra, hay un templo en Camboya donde en la pared hay muchos animales tallados de todo tipo que son propios de la zona, pero también hay tallados animales que están en el registro fósil. ¿De dónde sacaron ellos las imágenes? Si son exactamente como los animales que están en el registro fósil. Entonces, así como esa, tenemos alfarería peruana. ¿Hay algún peruano aquí? ¿Sí? En Perú, la alfarería que tienen ahí tiene dibujadas, algunas antiguas,
tienen dibujados dinosaurios en el borde. ¿Y de dónde sacaron la imagen? Porque esos animales están en el registro fósil. Entonces los seres humanos sí los vimos. La Enciclopedia Británica tiene, la tengo aquí. La Enciclopedia Británica tiene documentado que hasta finales del siglo XIX se avistaban estos animales que llamaban dracones, según la Enciclopedia Británica, los avistaban en las zonas altas de los Alpes. Y fueron relegados porque la población comenzó a aumentar, y fueron relegados, y dice literalmente la Enciclopedia Británica, y fueron relegados al ámbito de la mitología. Pero eran animales que los seres humanos sí veíamos. ¿Pero por qué no se habla tanto de eso? Porque el paradigma naturalista se sigue defendiendo. Nada de eso se conversa, no se muestran estas evidencias. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esos dinosaurios no pueden haber existido en esta época, porque según ellos existieron hace millones de años. Pero las evidencias son contundentes. ¿Sí? Ok. Y para cerrar el arca, aunque es una pregunta que me llegó casi al final, pero yo creo que la respuesta va a ser muy corta. ¿Cómo pudo llegar un canguro desde Australia hasta el arca? Recuerden que antes del diluvio todo era un solo continente. No estaba dividido. La palabra en el hebreo cuando habla de tierra en Génesis 1, cuando dice Dios hizo subir la tierra y a lo seco lo llamó tierra, ¿no? Ese es un verbo hebreo en singular. Segundo dato interesante ahí en Génesis, que dice que al norte había tal cosa, al sur había tal cosa y al este había tal cosa. No tiene sentido de hablar de coordenadas, sino es solo un lugar, un continente. Porque si fueran diferentes continentes al sur y al este, ¿de qué? Era un continente. Por lo tanto, todos los animales representados según los Min vivían en un gran continente que los geólogos cristianos llaman Rodinia. Los geólogos naturalistas llaman Pangea. ¿Por qué le llaman Rodinia? No porque seamos muy especiales, sino porque quieren distinguirse del modelo secular, porque la conformación de los cratones y las placas ven un comportamiento distinto al modelaje que hicieron los naturalistas de expansión de los continentes. Los geólogos cristianos sí ven y tienen antecedentes de que hubo división del gran continente en diferentes continentes, pero la manera, la forma, la ubicación la explican de manera distinta. Por eso le llaman Rodinia. Hermanos, les invito a visitar nuestra página Respuestas en Génesis. En respuestasengenesis.org escriban Rodinia y van a encontrar artículos. Escriban dinosaurio y van a encontrar artículos. Escriban estas preguntas, las van a encontrar con mucha facilidad también ahí. No quiere decir que no voy a contestar más, pero en los artículos las van a encontrar mucho mejor explicadas de lo breve que yo voy a poder decirles aquí. Pasamos ahora a la edad de la tierra. Nosotros sostenemos como iglesia, y sabemos que Respuestas en Génesis también, el modelo tierra joven. Nosotros creemos en una tierra joven. Pero, ¿qué hay de estas ideas de que el cosmos y la distancia a millones de años luz de una cosa y otra, eso no contradice el modelo de tierra joven, el hecho de que estemos a millones de años luz de algo? Correcto. Lo que sucede es que aquellos que piensan de esa manera, tomando la idea de que efectivamente es así, que la luz tiene una velocidad de transporte, ¿no? de avance, la velocidad de la luz. Y que por lo tanto, cuando la gente habla de distancias en términos cosmológicos, utiliza la velocidad de la luz en términos de medir distancia. Por eso dicen que no está hablando de tiempo, está hablando de distancia. Años luz es una unidad de distancia, no es una unidad de tiempo. Es la distancia recorrida por la luz durante un año, es una distancia. Entonces, ellos dicen lo siguiente: debido a que la luz se mueve a una cierta velocidad que puede recorrer cierta distancia y el cosmos tiene mucho tamaño, para que la luz hubiera llegado desde un punto hasta otro punto, deberíamos tener miles de millones de años de flujo de energía llamada luz, porque recuerden, la luz es una onda que en cierta frecuencia es energía. La luz es energía que en cierta frecuencia nosotros logramos verla, y hay un espectro más amplio, infrarrojo, infraazul, etc. Todos
todas las gamas. Entonces, dicho eso, a pesar de que ese es el comportamiento actual de la luz se mueve a cierta velocidad y por lo tanto podemos determinar distancia a través de esto, no es lo mismo que decir que eso es exactamente lo que sucedió en Génesis 1. Porque hay una diferencia notable entre lo que sucedió los primeros 6 días a lo que sucede desde el 7º día en adelante. Los primeros 6 días, Dios está creando. Dios no está usando las leyes de la naturaleza para crear. Dios está sobrenaturalmente ejecutando todo. Por eso en los verbos, por ejemplo, el verbo hebreo, que la tierra dé semilla y planta, es el verbo en el hebreo, es un verbo de brote, de brotó la vegetación, brotó. No es los mismos verbos en el hebreo en el Antiguo Testamento que hablan de un crecimiento, como es el crecimiento típico natural de las cosas. Dios está generando un crecimiento acelerado de todo y lo está haciendo en 6 días. Ninguna ley de la naturaleza se puede aplicar. Y ese es el problema que pasa con algunos, que quieren meter a Dios y su Génesis 1 en un modelo empirista, en un laboratorio. La diferencia entre Génesis 1 y todo lo demás es que de Génesis 1, del 7º día en adelante, Dios ya no crea. Dios paró, ¿cierto? Dios reposó. Por lo tanto, significa que Dios no está metiendo energía. Dios no está actuando sobre su creación para crear. Dios ahora sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y debido a que Él ahora está sustentando y no está metiendo más energía, todo se comporta de manera regular. Si no se comportara de manera regular, ni siquiera podríamos hacer investigación científica. Porque las cosas se comportan regularmente, porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Podemos hoy día darnos cuenta que hay leyes físicas gravitatorias constantes. Podemos darnos cuenta incluso que la luz se desplaza de manera constante a cierta velocidad. Dios no está creando según las leyes de la naturaleza. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es que Dios no está encasillado en la camisa de fuerza del empirismo. Dios va más allá. Entonces, tú tienes que decidir si vas a entender la Biblia solamente de una manera materialista empírica, o vas a aceptar que hay un Dios que no se restringe por el empirismo y es un Dios sobrenatural que también actúa sobrenaturalmente. Él suspende las leyes de la naturaleza y las maneja como Él quiere. Por eso Él puede caminar sobre el agua. Por eso Él puede decirle al mar que se abra. Por eso Él puede poner el santo ser en el vientre de una mujer que no haya tenido sexo. Por eso Él puede resucitar de los muertos. Porque Él no se restringe a cómo las leyes de la naturaleza lo quieran gobernar. Entonces Dios es diferente, ¿no? Dios está creando. Okay. En cuanto a la esposa de Caín, nosotros... Yo en chismes no me meto, pastor. Yo en cosas de familia no entro, ¿no? Okay. Y eso son cosas de familia. Ok. Sabemos, ¿no? Tuvo que ser un pariente, por lo que vimos desde el principio, y de ahí me salen 2 preguntas. La primera, Caín es desterrado, y literalmente después encontramos que Caín se encuentra con su mujer y se casa. Pero esa gente, ¿qué ha pasado? O sea, es decir, de un momentito a un versículo a otro, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Ha pasado tiempo en el camino para decir que se ha encontrado con más parientes del otro lado? Esa es la primera pregunta. ¿De quién es? Okay. ¿Y te hago ya la segunda o después? Es que yo tengo problemas con la retención pues de las ideas, responde. Tengo 52, pastor. Yo es que como pienso como 37. Okay. Está bien. Y caminar y mascar chicle al mismo tiempo es un desafío, entonces vamos de poco. Ok. Entonces, ¿quién es la esposa de Caín? Ayer estuve explicando algo de eso, lo voy a reforzar. La Biblia, primero, una cosa que tenemos que entender, que ella nos da los nombres de las personas que son necesarias que nosotros conozcamos para entender muy bien las genealogías que conectan al primer Adán con el segundo Adán. La Biblia no es el registro civil de la humanidad, como tampoco es un libro de biología, ni un libro de diseño mecánico. La Biblia es un libro histórico y nos entrega la suficiente información para lograr entender consistentemente cómo vemos las genealogías desde el primer Adán hasta el postrer Adán, quien es Cristo, para poder reconocer que Jesús es el Hijo del Hombre también, y es el Hijo de Dios.
Necesitamos esa conexión. Por eso no nos da todos los nombres de todas las personas que nacieron, pero sí nos dice lo suficiente. En Génesis capítulo 5 dice que Adán y Eva y todas las parejas que aparecen ahí cuando tuvieron hijos, y dice, y tuvieron hijos e hijas. Muchos. ¿Cuál era la meta de ellos? Llenar la tierra. De hecho, hay una fuente no bíblica, y quiero ser bien claro, no bíblica, una fuente extra bíblica de la tradición judía, donde el historiador Winston cita a Flavio Josefo. Flavio Josefo documentó la tradición hebrea, donde decía, la tradición hebrea dice que Adán y Eva tuvieron 33 hijos y 32 hijas. La tradición judía. Y no sería tan raro, vivieron como 900 años. No tenían televisión y tenían el mandato de llenar la tierra, pero los nombres no aparecen porque no tienen un objetivo principal para el plan de redención. Dicho eso, tienes que afirmarte la información que la Biblia provee. La Biblia dice, hay que ser más cuidadoso en entender lo que dice que tratar de entender lo que no dice. Porque si hay algo que dice, en eso me afirmo. Lo que no dice, tengo que ser cuidadoso cuando lo subentiendo. Lo que sí me dice es que hay un primer hombre llamado Adán. Y lo que además me dice en Génesis 3:20, que Adán le puso nombre a su esposa y la llamó Eva, porque es madre de todos los vivientes, dice la Biblia. ¿Qué parte del todos no entendemos? Entonces, hay un papá y una mamá de todos los vivientes. Y si hay hijos e hijas que ellos tenían, no es extraño pensar que incluso rápidamente, incluso entre los hermanos pudieran haber nacido hermanas. Incluso después del nacimiento de Caín y Abel, hasta antes de o entre Set y después de Set, rápidamente pudieran haber nacido también mujeres. En ese tiempo no era prohibido casarse con parientes cercanos. La prohibición de casarse con parientes cercanos surge 2300 años después en Levítico 18, versículo 9. Por lo tanto, si Dios quiere llenar la tierra, está permitido casarse con parientes cercanos, tenían hijos e hijas, vivían 900 años, ese es el contexto para interpretar el texto, en el sentido siguiente. Caín mató a Abel, Dios lo va a juzgar. Caín tiene temor, ¿cierto? ¿De qué? ¿Por qué tiene miedo? Porque lo van a matar, dijo, ¿cierto? Él tenía miedo de que lo fueran a matar. Espérense. ¿Por qué tiene miedo que lo van a matar? Porque mató a un pariente. ¿Qué iba a saber otra gente de otro lugar que había matado a su hermano? La única coherente explicación es que toda la gente entre ellos se conocía. Sabían, por eso él tenía miedo. Y es por eso, porque él tenía miedo de que lo mataran los demás, Dios lo marcó para que no lo mataran. Entonces, Caín tomó su esposa de una prima o una sobrina. Prima o sobrina. Mi amor me está soplando ahí. Ella debía estar exponiendo aquí. Una prima o una sobrina. Porque es lo natural. ¿Cuál es el punto? Que a veces leemos ahí el texto, nos imaginamos a Caín, que está hablando con Dios, sale de la presencia del Señor, cruza el monte y al otro lado se casa. Hay periodos de tiempo largo, ellos vivían decenas de años. Eso puede haber pasado por mucho tiempo y además, durante todo ese periodo ya había más personas, familiares, seguro en ese tiempo. Por eso él tenía miedo de que otros lo mataran. Eran familiares directos porque Eva es mamá de todos los terrícolas. Si no, usted se casó con un extraterrestre. ¿Sí? Y vinculado a esto, no solo está la prohibición de casarse con parientes, tener intimidad con parientes, el Levítico, sino que además, no sé si estoy desinformado, hay riesgos médicos en estas relaciones íntimas, en el caso de que salgan hijos de relaciones entre hermanos y parientes muy cercanos, como que la medicina, hay un riesgo de que vengan con enfermedades. Así es, eso es sabiduría cultural en todas partes del mundo. En todo el mundo esta idea existe. Se sabe que si un hermano con una hermana tienen relaciones sexuales y de esa relación sexual surge un bebé,
hay una altísima probabilidad de que ese niño nazca con malformación. Yo lo he escuchado en América, lo he escuchado en Europa, en todas partes se sabe. ¿Por qué? ¿Por qué eso puede ser así? Porque los seres humanos desde la caída hemos venido acumulando mutaciones genéticas. Eso gracias a la genética actual ya se comprobó. Todos los que estamos aquí, todos tenemos una cantidad de mutaciones genéticas acumuladas que hemos heredado de nuestros padres. Esto funciona así. Imagínense que mis genes fueran los dedos y un gen tuviera problemas, salió con un problema de mutación. Mi esposa tuviera otro gen y tuviera otro gen con problemas, no el mismo. ¿Ah? Parece un rapero. Un rapero. Entonces, el sorteo de los genes que Dios soberanamente mezcla, pudiera permitir que los genes, a pesar de que ella pueda tener un gen con problema y otro gen con problema, estoy simplificando, ¿no? El niño no nazca con malformaciones evidentes, y eso, gracias al Señor, eso no significa que ese niño ya no tenga mutaciones. Ahora él tiene dos mutaciones acumuladas, la que yo aporté y la que aportó mi esposa. Si mi hijo, que tiene dos mutaciones acumuladas, se casa con una niña que eventualmente pudiera tener también dos mutaciones acumuladas de sus padres, esa niña que tiene dos mutaciones, si se casa con mi hijo, pudieran ser no los mismos tipos de genes. Estamos hablando de miles de pares de genes combinables. Por eso la probabilidad no es tan cercana cuando son personas distanciadas. Entonces puede ser que no pase nada. Pero el niño va a tener ¿cuántas mutaciones acumuladas ahora? 4 mutaciones acumuladas. Y esto viene por generaciones. Por eso estamos viendo una alta tasa de crecimiento de enfermedades de naturaleza genética por mutaciones acumuladas. Porque la tierra gime a una como con dolores de parto. Entonces, creemos que Dios prohibió también el casarse con parientes cercanos, porque si un hermano con una hermana tienen relación sexual, van a tener las mismas mutaciones acumuladas porque tienen los mismos papás. Entonces, mientras más distanciados genéticamente vengamos en la genealogía de la humanidad, menos probabilidad hay de que tengamos mutaciones genéticas en nuestros hijos. Por eso hoy día lo que está pasando, por ejemplo, en esta iglesia, aumenta la probabilidad de que no sucedan cosas como esa. Cuando está todo en un mismo grupo, está en un mismo grupo poblacional, hay mayor probabilidad de que las mutaciones genéticas aparezcan por combinaciones. Pero cuando viene alguien de Colombia que se casa con una europea, por ejemplo, es menos probable porque sus ascendientes tienen más distancia genética. Menos probable que aparezca. Esa sería la explicación. Yo concuerdo con que Dios, quien sabe leer hasta los genes, dijo también, hasta aquí nomás, no más parientes cercanos. Ya saben, peruana con ecuatoriano, boliviana con paraguayo y así sucesivamente. Pasamos a temas más grandes. En cuanto a los nefilim, los gigantes de la Biblia, literalmente eran gigantes. ¿Qué tan gigantes eran? Y después del diluvio, si se extinguieron todas las personas, aparecen algún que otro gigante por ahí también. ¿Qué dice Respuestas en Génesis a la luz de la palabra de esos gigantes? ¿Qué podemos pensar? Ok. Es una pregunta muy común. Nuestro ministerio no tiene una posición, una sola posición. Dentro de nuestro propio ministerio hay algunas diferencias de opinión. Por eso hay algunos artículos, por ejemplo, uno que escribió el doctor Tim Chaffee, que él responde a la batalla sobre los nefilim, así se titula el artículo. Pero una de las cosas que creo que es bueno de entradita decir, es que cuando alguien dice, aquí en la Biblia dice un gigante, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto mide un gigante? Porque gigante no es una medida. Gigante es un adjetivo que describe como referencia a una altura menor a alguien que es mayor. Y es una apreciación subjetiva, porque no sabemos cuánto mide un gigante, ¿cierto? ¿Cierto? No hay una tabla que diga, los gigantes miden de tal medida para tanto, los que no son gigantes miden tanto. No, gigante es una apreciación. No quiero ofender a nadie, por si acaso, lo que voy a decir ahora. Pero yo estuve una vez en Guatemala, no quiero ofender a nadie, pero todos eran chiquititos.
Si a un guatemalteco, no estoy ofendiendo, son creados a imagen y semejanza de Dios, pero ponlo al lado de un jugador de la NBA, ¿qué va a decir el hermano guatemalteco? Porque es una medida relativa. Entonces, cuando la Biblia dice gigante, no está diciendo mide 6 metros. No vio pastor en Facebook cómo aparecieron y encontraron uno de 6 metros. Esas son fake news, hermano. Están photoshopeadas. Entonces, primero eso es de entradita. Cuando la Biblia dice gigantes, pudiera estar refiriendo a personas grandes, pero también se puede traducir esa palabra como personas de renombre. Dicho eso, les voy a citar solamente para que se animen a mirar el artículo en internet, porque es largo y explicado en las 3 posibles situaciones. Una viene de la explicación de quiénes serían los hijos de Dios. Una se llama posición setita, que según esta posición setita, los hijos de Dios son vistos como hombres devotos de la línea de Set y las hijas de los hombres como mujeres impías de la línea de Caín. Fíjense que yo todavía me estoy posicionando en esa de manera personal. No es la posición oficial de Respuestas en Génesis. Es lo que yo todavía tiendo a posicionarme. Es la buena. Es la buena, dice el pastor. Él ya está claro. Yo tiendo a posicionarme que tiene que ver con la línea de los creyentes y los no creyentes, ¿cierto? Es muy consistente con lo que uno ve a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de no casarnos con yugo desigual, etcétera, etcétera. Yo también me sé toda esa argumentación. Por eso sigo todavía un poco inclinado hasta que hice mi maestría en teología con un profesor de teología bíblica y por ahí tengo mis luchas. Pero bueno, esa es una posición. Toda esa explicación en detalle está aquí en el artículo. Esa es una posición, que hay una línea de Set y una línea de Caín, unos son los creyentes y los no creyentes, y de esas líneas saldrían los gigantes de una mezcla. La otra es la posición de realeza. Aquellos que sostienen la posición de realeza miran a los hijos de Dios como reyes polígamos, nobles y tiranos, quienes se ven a sí mismos como dioses. Recuerden, muchos reyes en la antigüedad se creían deidades. Y como ellos se creían divinidades, se trataban así como divinidades, los hijos de estos reyes que se creían dioses serían los hijos de Dios en el texto en Génesis. Es otra interpretación. Tiene sus bases, hay algunos textos, ahí hay información. Esa sería la segunda posición. Y la tercera posición, que algunos buenos hermanos que conocemos, algunos piensan así, es que se tratarían de el resultado de los ángeles caídos. Y se justifica con lo que sucede en el Nuevo Testamento, en Judas, en Pedro, y hay toda una justificación de una teología bíblica para decir que sería el resultado de una relación sexual entre ángeles caídos y mujeres aquí en la tierra. Yo todavía sigo con la primera. Sigue ahí, hermano. Esa es la buena, dice el pastor. Sigue ahí. Entonces, yo creo que es muy importante reflexionar. Dado que es compleja la interpretación ahí, creo que cada creyente tiene que hacer el trabajo de ir y buscar y reflexionar y tomar una posición. Gracias a Dios tu salvación no depende de eso. Así que es bueno buscar una respuesta. El artículo se llama La batalla sobre los Nefilim. Está en español, para que usted lo pueda leer. Yo animo a leerlo porque lo leí. En mi estudio sobre el tema lo leí por curiosidad. Es muy buen artículo. Y es así. Llegando ya a una recta final para ir intentando tocar varios aspectos y pensando en esta última ponencia, una pregunta que para mí sí es importante porque mucha gente y más en esta sociedad la puede vivir. ¿Puedo ser amigo o amiga de una persona transgénero, lesbiana, gay, una persona del colectivo LGBTQ? ¿Puedo ser amigo de esa persona? Y en caso de ser amigo, tengo que quedarme callado, no le digo nada de su orientación, no le digo nada que está mal por no ofender. Y había una tercera, y esto me preocupa, la concepción que se puede tener. Si tengo conocidos de ese entorno, ¿me pueden contaminar? Ok. Sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la teodicea? Que uno debe también analizar bien la pregunta y encontrar posibles presuposiciones erróneas en la pregunta. Cuando una persona pregunta, ¿puedo ser amigo?
Es muy similar a la pregunta del joven rico a Jesús. Maestro bueno. Esa persona que pregunta si puedo ser amigo ya tiene una definición de qué significa ser amigo. Por eso, antes de responder, yo le voy a hacer una pregunta. Para ti, ¿qué significa ser amigo? Porque ahí va a estar toda la diferencia. Porque si yo entiendo amigo en términos seculares, amigo es aquel que te aguanta todo, que te acepta todo, que nunca te dice nada, que la persona que incluso va a estar tomando contigo, fumando contigo, haciendo relaciones sexuales desordenadas contigo, porque está en la misma contigo y ese es tu amigo, en términos humanos. Entonces, si mi definición de amigo es una concepción secular, yo te voy a decir, no puedes ser amigo. Pero si tu concepción de amistad es la bíblica, donde fiel son las heridas de aquel amigo que me exhorta y me confronta en mi pecado, y ese es un amigo fiel, sí, puede ser amigo. Entonces, una cosa es definir bien lo que es amigo. El amigo es aquel que te va a advertir que el camino que llevas te lleva a la destrucción. Un buen amigo es aquel que te va a decir no sigas de esa manera porque te estás dañando, estás condenado, vas al infierno, arrepiéntete de tu pecado. Esa persona es un buen amigo. Entonces, en ese sentido sí podemos ser amigos. El segundo punto estaba relacionado con, pastor, si yo tengo problemas de retención. Los 52 años, ¿no? A los 52 y el colesterol. Sí, es el caso de que si puedo tener esa amistad, tengo que hacerle saber que está mal o me tengo que quedar callado. Creo que lo que dije estaría respondiendo eso también. Sí. Un buen amigo en términos bíblicos va a ser aquel que le advierte que el camino de destrucción que lleva. Es como si tú veas a una persona caminando con un antifaz que no le permite ver hacia un precipicio. ¿Qué vas a hacer? Si tú ves a tu hijo arriba de un juego, un refalín, y está en la punta del juego, y el niño se está dando vuelta y tú te estás dando cuenta que se va a caer, ¿qué haces? ¿Cuál es tu reacción? Gritas y te lanzas detrás para salvarlo, ¿no? Eso hace a alguien que ama. Se preocupa por la vida de una persona. A ese nivel. Entonces, yo le diría, ahora, la forma sabia es mostrándole primero amor, que yo le demuestro que realmente me importa su vida. No solamente decirle lo que está mal, me importa su vida completa, me intereso, le busco, le llamo, si tiene una necesidad, intento suplirla. Le muestro amor, pero al mismo tiempo la verdad. Cristo es perfecto en eso, nosotros no, tenemos que aprender de Él. La Biblia en Juan capítulo 1 dice que Él era lleno de gracia y de verdad. Cuando nos cargamos solo a la gracia, corrompemos a la gente. Cuando solo decimos verdad sin gracia, es una carga tan dura que le ponemos a la gente. El balance correcto es gracia y verdad. ¿Y la tercera? ¿Nos podemos contaminar con ese tipo de relaciones y amistades? La Biblia advierte que hay una alta probabilidad de que las malas juntas corrompan las buenas costumbres. De hecho, de manera muy gráfica en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes tenían que hacer sepelios, había todo un rito respecto de tocar o no el cuerpo muerto. Y es impresionante que era más fácil corromperse. O sea, si yo tocaba un cuerpo muerto y esa persona, yo quedaba contaminado, y si yo tocaba a otro, quedaba contaminado también. O sea, mostraba la facilidad de la contaminación. Pero si yo me limpiaba de haberme contaminado y yo tocaba a otra persona, yo no lo lograba limpiar. Eso muestra de manera muy gráfica que era más fácil contaminarse que limpiarse. Entonces no seamos ingenuos. Es más fácil si yo estoy en ese mundo sin tener las cosas muy claras y una iglesia, aquí en un lugar donde estar rindiendo cuentas, donde confesar mis pecados, donde estoy también trabajando en mi propio corazón, que yo termine siendo contaminado por el ambiente y no yo ser influencia del ambiente. Aprovecho también para sumar solo algo. Imagínense que yo tengo un problema con mi mujer. Yo voy a correr a buscar un amigo. Pero ¿y si mi amigo es mundano? ¿Qué consejo me dará? Ya no hablo LGBT, hablo de un amigo mundano.
Me va a decir, déjala, todavía eres joven, búscate a otra, no tienes que aguantarla. ¿Qué consejo me dará? ¿Qué pasa si llego a mi amigo en una crisis de fe? Estoy mal, dudo de mi fe y me voy a un mundano que no cree y le presento mi crisis de fe. ¿Qué pasa si he caído en pecado y me siento mal y corro a mi amigo mundano y le digo, mira, esta noche vi pornografía, me siento fatal porque estoy casado? Puede ser que mi amigo me diga, bueno, no ha sido infiel tampoco. Te va a preguntar cuál página viste para verla él. Exacto. ¿Qué quiero decir con eso? Para mí lo más importante es lo que dijo Arturo al principio. ¿Cómo definen amistad? ¿Qué quieren en un amigo? Si es copa, fiesta y baile, pues cualquiera vale. Pero si quieren consejo, ayuda, apoyo en su caminar con Cristo, me parece que la amistad ya empieza a quedarse reducida a un grupo de personas, ¿no? Que nadie va a elegir tus amigos, los tienes que elegir tú, pero todo parte de esa primera pregunta. ¿Qué es para ti la amistad y qué esperas de un amigo? Y en base a esa respuesta que tú tengas, vas a elegir unos u otros, pero todo depende de qué es para ti la amistad y qué buscas en un amigo. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, los amigos del mundo nunca te hieren. Tus padres siempre son los malos. Tu mujer siempre tiene la culpa. Los amigos de la iglesia a veces te llaman a arrepentirte, a pedir tu perdón. No sientan tan bien, pero santifican. Depende de qué busques en la amistad. Quiero agregar a un riesgo potencial que hay en este momento con la inteligencia artificial. Joe, mi jefe, Joe Owen, enfrente de su propia esposa, puso una aplicación de inteligencia artificial y le empezó a pedir consejos sobre una situación matrimonial. Le contó lo que pasaba y empezó a describir y le preguntaba, la inteligencia le respondía y lo empezó y finalmente, frente a su propia esposa, y lo grabaron, lo tenemos grabado, la inteligencia artificial finalmente, después de muchas preguntas y diálogos, le dijo, divórciate. Hay un peligro potencial porque incluso por ahí ya vi, me la mandaron, una aplicación de consejería bíblica con inteligencia artificial. Así peligrosísimo. Hermano, no hay que tener muchísimos amigos, pero hay que tener los buenos. A veces es mejor tener 5 consejeros, pero saber que son adecuados, que decir, yo tengo muchísimos amigos. Bueno, a veces es mejor buscar menos, pero que te vayan a ayudar de verdad. Sobre todo que caminen en esa misma dirección. Que cuando te vean torcerte un poco de ese camino te digan, amigo, nuestro camino va por aquí y te estás yendo por otro, ¿no? Pues sean prudentes a la hora de elegir esas amistades. Y hablando del colectivo LGBT, ¿hay una predisposición a ciertos pecados? Es decir, ¿se puede tener una predisposición genética a la homosexualidad o, no sé, al matar, al mentir, al robar? Sí. Genéticamente nada ha sido concluyente y con que nacemos genéticamente así. Sin embargo, la plasticidad del cerebro, las redes de preferencia se generan cuando nosotros practicamos algo. Por ejemplo, un drogadicto puede pasar incluso en un niño que ha sido tratado con, por ejemplo, fármacos que generan codependencia, como por ejemplo el famoso Ritalin, que después se prohibió en Sudamérica. El Ritalin era un medicamento que era utilizado para tratar el déficit de atención. Y ese medicamento lo sacaron de circulación años después debido a que generaba una predisposición o redes de preferencia. Nuestro cerebro funciona generando redes, interconecta. Entonces, cuando hay un impulso, rápidamente luego estas conexiones van generando reacciones, sentimientos, gozo, reacción al cuerpo. Todo se interconecta. El cerebro es muy plástico, se va conformando. Entonces, si alguien practica un pecado de manera regular, las redes de preferencia rápidamente generan una reacción. Es decir, si alguien está tratando de dejar la droga, le va a costar muchísimo porque hay una red de preferencia. Esa persona puede haber durado y aguantado 2 meses sin tomar. Prueba un poquito en la punta de su lengua y su cerebro lo activa y domina y genera toda la necesidad para volver a drogarse. Entonces,
Las redes de preferencia en personas que han vivido en contextos de promiscuidad, por supuesto que inclinan mayormente a mantenerse en eso, pero mayor es Cristo. El cambio bíblico puede no solamente venir desde el cambio del corazón, sino va a afectar también a la mente y va a afectar físicamente las redes de preferencia con la instrucción en justicia, dejando desvestirse del viejo hombre, renovarse en el espíritu de la mente y vestirse del nuevo hombre, es decir, practicar la justicia, va a generar nuevas redes de preferencia en el cerebro y por lo tanto puede abandonar y eliminar las redes de preferencia anteriores. O sea, sí hay algo en el cerebro físico que se produce, pero es la consecuencia de una práctica que se puede cambiar. Por ejemplo, solo un ejemplo, para mí en la Biblia es claro, hay varios, pero la Biblia muestra, el que robaba, dice, no robe más. La mayoría de la gente piensa que hasta ahí es el cambio. No, dice, sino que trabaje y que de lo que produzca, dé a aquellos que necesitan. Entonces el cambio real no es solo dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Entonces cuando una persona está abandonando una práctica profunda pecaminosa, no solamente tiene que ser convencido y dejarla, sino que hay que instruirlo en las prácticas piadosas que lo llevan a una vida piadosa. Y eso no solamente surge de un corazón ordenado, sino de un razonamiento ordenado y de una práctica piadosa constante. Es un hábito, se crea un hábito. Y ese hábito tiene que ver con ese ordenamiento en el corazón y también en la mente. Hay una cosa que mencionaste y a mí eso es una preocupación personal. Hablaste del Ritalin y de los trastornos del déficit de atención. Es que yo personalmente, y a lo mejor en el contexto de Europa, me da la sensación de que hoy 8 de cada 10 niños tienen TDA o TDAH. O sea, yo veo la cantidad de niños medicados. Toma, una para la concentración, una para descansar, una para no estar... Pero yo eso no lo he vivido a lo largo de toda la historia, ni siquiera en mi infancia. No, yo no escuchaba a ningún amigo hablarme de tengo TDA, tengo TDAH y ahora me parece que yo voy a ir al médico. Es que yo cuando me hablan de esa enfermedad digo, ¿cómo yo vaya al médico? ¿Me van a Ritalin también a mí? ¿Qué está pasando? Sí. Recuerden, ¿cómo nosotros interpretamos la realidad? Nosotros la interpretamos en un marco bíblico. Los científicos que no son cristianos no interpretan la realidad en términos bíblicos. ¿A qué me refiero? En términos bíblicos, el ser humano es materia, energía y un ser espiritual. Nosotros no somos materia y energía solamente, ¿cierto? Por lo tanto, no somos solo química en un cerebro. Hoy día, lo que ha ganado fuerza en la interpretación del comportamiento humano es la teoría química. Sigue siendo teoría. Porque nadie, hermanos, permítanme el énfasis, no existe reverendamente nadie en el mundo que sepa realmente lo que pasa en un cerebro. Nadie sabe. Nadie sabe realmente qué pasa dentro de un cerebro. Todo se hace por interpretaciones de evidencias. Nadie sabe si hay una causa inorgánica que se muestra en un aspecto orgánico o si es el aspecto orgánico que afecta a lo inorgánico. Les pregunto, ¿un endemoniado, si lo metemos en un escáner, se va a ver en su química cerebral? Por supuesto. Porque nosotros somos seres unitarios. ¿En qué sentido? Somos una unidad de materia y ser espiritual. Pero la Biblia muestra que nuestro ser inmaterial afecta al ser material. Callé y envejecieron mis huesos. Usted puede estar ansioso y le puede dar una úlcera estomacal, pero surgió de su alma. Pero también cuando usted está afectado físicamente de manera muy continua, por ejemplo con dolor, va a afectar su ánimo. Nuestro ser inmaterial afecta a nuestro ser material y nuestro ser material afecta a nuestro ser inmaterial. Esa es una cosmovisión bíblica. No negamos la ciencia. Sabemos que somos seres materiales, que hay causas orgánicas. ¿Cuál ha sido el problema? La hegemonía de la explicación de la realidad, que hoy día es causa química. Dicho eso, hay causas químicas. Mi papá, por ejemplo, un día me llama la policía. Él vivía solo en esa época. Me llama la policía porque mi papá andaba en la calle hablando alucinaciones, cosas muy raras, andaba loco, perdido, desorientado. Cuando lo encontré me decía,
Mira los elefantes volando. Me hablaba de que había detrás de él personas hablando. Veía gatos caminando que no estaban ahí, yo estaba con él. Estaba alucinando. El pentecostal que llevo por dentro me decía, está endemoniado. Lo llevé al médico de urgencia. Le hicieron exámenes, hipocalemia. Generaba alucinaciones por una falta de potasio en el cuerpo. Le inyectaron frente a mí potasio en la sangre por goteo en 5 minutos. Quedó normal. O sea, sí hay causas químicas, sí hay causas orgánicas. El problema es que hoy día todo comportamiento lo ponen ahí. Justifican pecado con causas químicas. Y si hay algo que yo sé de mi Dios, es que Dios no va a mandar a nadie al infierno por estar enfermo. Dios juzga el pecado. Entonces, dicho eso, es necesario que con mucha compasión y humildad trabajemos en tratar de distinguir las causas. Cuando existen causas orgánicas, reales, detectables, consolidadas, aún así, el ser espiritual que es esa persona puede afectar positivamente su orgánica. Podemos instruirlo en justicia, podemos ayudarle a ser responsable de su comportamiento, de lo que dice, lo que hace. El problema que está pasando es que la causa química está siendo justificación para comportamientos que Dios cataloga como pecado. Los papás ya no disciplinan a sus hijos porque el niño tiene problemas químicos en el cerebro. No lo instruyen en justicia y descansan ahora entonces en que el niño está enfermo. Pero vuelvo a repetir, Dios no va a juzgar a nadie por estar enfermo. Los juzga porque son seres morales. Entonces necesitamos mirar bíblicamente. Nos podemos apoyar en buenos médicos, buenos neurólogos, que tengan una comprensión bíblica también del ser humano. Porque lamentablemente en la academia solamente se instruye en una perspectiva, sin esta integralidad del ser humano. Yo conozco creyentes, cristianos, buenos médicos y buenos, incluso psiquiatras que tienen una perspectiva bíblica. Entonces, por supuesto que van a mirar diferente. Ahí está el problema. Si yo no entiendo bien qué es el ser humano y cuál es su problema, no puedo tener un buen diagnóstico. Y si no tengo un buen diagnóstico, no tengo un buen tratamiento. No tiene que ver con buena o mala intención. Los profesionales de estas áreas se sacrifican estudiando, invierten tiempo, quieren ayudar a las personas. Yo he leído a Adler, he leído a Skinner, he leído a Freud. En particular recuerdo una frase de Skinner, cómo él se metió en esto, porque él quiere ayudar a los seres humanos. No tiene que ver con buena intención o mala intención, tiene que ver con la insuficiencia de una perspectiva naturalista de la realidad. Necesitamos ver al ser humano en la integralidad de cómo Dios lo creó. Y si se detectan causas orgánicas, sigue siendo la Escritura suficiente. Sigue siendo poderosa para ayudar a enfrentar en esa circunstancia al creyente las demandas que tiene su Dios. Pero al mismo tiempo recibir la gracia de Dios para soportar la realidad física que está viviendo. Hermanos, por causa del tiempo no podemos hacer más preguntas. Nuevamente agradecemos a Arturo por su dedicación y también damos gracias a Dios por la sabiduría que le da en todas las respuestas que brinda y también por la capacidad que le da de formarse y equiparse para esto. Yo siempre digo que la iglesia, gracias a Dios, es como un poco la medicina, ¿no? Todo el mundo estudia medicina general, que es la escritura, pero luego dentro de nuestro cuerpo, del cuerpo de Cristo, hay especialistas, ¿no? Está el apologeta, está aquel que es especialista en misiones, aquel que es especialista en discipulados, aquel que es especialista en ministerio pastoral, y es bueno, ¿no? El consejero, y es bueno, y yo es una cosa que animo a la iglesia, encuentra dentro de todo lo que tenemos que aprender, que es la escritura, quizá en qué área dices, en esto me voy a especializar mucho más para ser útil en esta área del Señor. Es decir, oye, quizá no sé tanto de profecías o no sé tanto de las cartas paulinas, pero de Génesis he estudiado, he leído, he profundizado y cuánto necesitamos una visión profunda y sólida de Génesis. Qué bueno, ¿no? Hermanos, a lo mejor mañana el Señor a ustedes también los inclina a alguna área en la que puedan formarse y ser muy útiles
en la iglesia, quizá formarse en trabajar con los niños, formarse en consejería bíblica, formarse en otros ministerios, en evangelismo, decir, mira, yo quiero estar bien equipado y enseñar a otros y equipar a otros para la misión, para la gran comisión. No tengan celos de, ahora yo voy a hacer apologeta porque esto me gustó, yo ahora voy a hacer el próximo de respuestas en Génesis. No, porque en noviembre tenemos la conferencia con Living Waters. Vienen los hermanos de Living Waters a darnos un entrenamiento y una conferencia sobre evangelismo y ahí saldrán como, no, ahora yo voy a ser evangelista y mañana vendrá otro a darnos una clase de consejería. Yo quiero ser el consejero. Cuidado con las emociones, ore más, pero igual sí, la iglesia también necesita buenos apologetas entre nosotros. Arturo estuvo 2 días. Pero necesitaremos miembros de nuestra iglesia que convivan con nosotros, den talleres, así que también Respuestas en Génesis tendrá material para equipar, para entrenar, y quién sabe si hacemos una excursión para entrenarnos el año que viene a Kentucky. A ver si sacamos un grupito, Vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por estos 2 días tan maravillosos. Señor, yo sé que muchos hermanos están cansados. Sé también que se esfuerzan en el calor, en soportar las temperaturas, en pasar un fin de semana intenso aquí sabiendo que mañana ya van a trabajar. Pero Señor, ha sido tan nutritivo, ha sido de tanto aprendizaje, que a pesar de que volvemos cansados, Señor, volvemos rebosantes, volvemos con gozo y volvemos edificados. Señor, incluso con ganas de repetir algo parecido en un tiempo, Señor. También te damos gracias, Señor, por Arturo, por los mensajes que ha compartido, por su vida y su ministerio. Te pido que sigas sosteniendo su matrimonio, su familia, que lo sigas ayudando, no solo a él como expositor, sino a los dos como marido y mujer, como padres, como consejeros, que puedan seguir siendo útiles en tus manos, que puedan seguir siendo de bendición para el cuerpo de Cristo y que podamos seguir viéndoles vivir para tu gloria. Y a nosotros también, ayúdanos a que nuestra vida te glorifique cada día más y equípanos como iglesia para cada día, Señor, unos a otros, ayudarnos, edificarnos y juntos ser un cuerpo entrenado para ser luz, sal y llevar adelante la gran comisión que nos has entregado. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.